Bienvenidos nuevamente al curso de actualización del sistema procesal penal y capacitación en la ley 1173. Ingresamos de lleno en el módulo número 3, proceso penal y juicio oral. Vamos a enfocarnos en este módulo en conocer las principales reformas que se han dado, no solamente dentro de la fase del juicio oral, sino a lo largo de todo el proceso, las cuales tienen relevancia, repercusión y, lógicamente, implicancia en lo que significa y representa la etapa probablemente más importante dentro de un enjuiciamiento criminal, como es el juicio oral. Pasamos de inmediato al capítulo primero, reformas en la actividad procesal inicial. Dentro de un sistema procesal penal, acusatorio, adversarial como el nuestro, encontramos distintas etapas que forman parte del proceso penal. Tenemos una etapa preliminar en la cual se desarrollan los actos investigativos indiciarios para generar convicción acerca de una sospecha fundada en cuanto a la existencia de un hecho criminoso, la repercusión en cuanto a la afectación de un bien jurídicamente protegido, la participación probable o presunta de uno o más individuos que serán sindicados o imputados dentro del proceso, al existir suficientes elementos de convicción que permitan sostener precisamente que existe cierto grado de responsabilidad penal en su contra. A partir de la imputación formal y la notificación con dicho actuado, damos inicio a la etapa preparatoria. Esta fase tendrá por finalidad colectar la mayor cantidad de elementos que sustenten la hipótesis acusatoria, en el entendido de que el Ministerio Público no es una entidad imparcial, es una unidad acusadora, por la cual tendrá como objetivo central demostrar la hipótesis de un probable hecho criminal. Sin embargo, pero bajo el principio de objetividad, si es que no colecta los elementos suficientes o se acredita y demuestra que los mismos tienden a sostener una hipótesis negativa de responsabilidad penal, lógicamente tendrá que apartarse de la premisa acusatoria y disponer una salida o una determinación distinta a la de la acusación. Bajo la hipótesis demostrada con elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría, ya no solamente en cuanto a presunción de responsabilidad, sino de certeza para la entidad investigativa, pues se dictará la resolución de acusación, la cual será la base del juicio, y daremos inicio a la etapa, como señalábamos, más importante del proceso penal, la del juicio oral, en la cual se verificará y acreditará que los elementos colectados durante la fase investigativa, tanto en la etapa preliminar como preparatoria, son suficientes para demostrar que el hecho presuntamente delictivo, pues es tal, puesto que a través de la verdad formal, la acreditación a través de los elementos probatorios, pues habría de determinar si esta conducta, si este comportamiento puede ser reprochable criminalmente y puede ser sujeto a una sanción penal. La siguiente fase, posterior a la de un juicio oral, tras dictada la sentencia, pues podrán darse las distintas fases de la impugnación, ya sea a través de un recurso de apelación restringida en contra de la sentencia o una casación en contra del auto de vista que resuelva precisamente la apelación restringida. En caso de que la sentencia condenatoria hubiere alcanzado la calidad de cosa juzgada, pues de inmediato pasaremos a la fase de ejecución para verificar el cumplimiento de la sanción penal. Ahora bien, el proceso penal, como bien lo hemos señalado desde un principio, no es lineal
a diferencia de muchos otros procesos o tipos de juzgamiento, puesto que, como bien sabemos, dentro de la fase investigativa, si bien la autoridad representada por el Ministerio Público se encargará y será el director funcional de la investigación, tendrá a su vez y paralelamente una autoridad jurisdiccional quien verificará la legalidad, la constitucionalidad y el respeto de los derechos no solamente del imputado, sino también de la víctima dentro de esta fase investigativa. A su vez, dentro de la fase del juicio oral, sea que se lleve ante un tribunal o juez de sentencia, la misma tendrá connotaciones distintas respecto a lo que significa o representa cualquier otro proceso controversial o de debates. Pues en la fase del juicio oral, decíamos, tendremos como resultado una determinación basada en el criterio de las autoridades jurisdiccionales que determinen si la hipótesis del Ministerio Público o de la víctima constituida o no como acusador particular fuere o hubiere sido demostrada, pues tendremos como resultado una sentencia condenatoria. Caso contrario, si la prueba no hubiera sido suficiente, si el hecho no fuera criminoso, o si se hubiera demostrado que el acusado no hubiera participado del mismo, pues tendremos también como resultado la antítesis de una sentencia condenatoria, cuál es la sentencia absolutoria. Ahora bien, la ley 1173 ha introducido importantes reformas, las cuales vamos a ir analizando y estudiando, acorde a lo que tenemos a continuación. Los actos iniciales del proceso, como bien sabemos, la comunicación del hecho criminal puede darse a través de la denuncia, de la querella o de la intervención policial preventiva, también conocida como acción directa. Si bien la acción directa no ha cambiado básicamente el contenido o la estructura normativa, sí, tanto la denuncia como la querella tienen como exigencia que el funcionario, ya sea policial o del Ministerio Público, realice la habilitación, sea del denunciante o del querellante, en un buzón de ciudadanía digital, el cual es el mecanismo que será empleado por la oficina gestora de procesos para precisamente comunicar de forma inmediata y eficaz todos los actuados procesales que vayan a ser desarrollados a lo largo del proceso. Es por ello que este buzón de ciudadanía digital se constituirá como un requisito a momento de presentar la denuncia o la querella. ¿Esto qué significa? Que quien denuncie no es necesario que ya tenga el buzón de ciudadanía digital, sino que se le habilitará uno si es que aún no lo tiene. En el caso de la querella es mucho más exigente, puesto que el abogado sí debe contar con un buzón de ciudadanía digital, que, como bien lo hemos mencionado anteriormente, es un soporte y una base de datos como un correo electrónico en el cual podrá recibir toda la información relativa al proceso. Ahora bien, en cuanto a la reforma en estos actos iniciales, se establece que en los delitos de violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y ancianos no se requerirá mayor formalidad. Si bien conocemos, existen los filtros por parte del Ministerio Público con la finalidad de evitar un sobredimensionamiento procesal en cuanto a la admisión de todo tipo de causas, entendemos que en el caso de las denuncias de violencia no se debe exigir mayores elementos que únicamente la acreditación por parte de la víctima. No se requerirá certificado médico forense en caso de lesiones físicas o un informe psicológico en caso de violencia psicológica, ello precisamente con la finalidad de darle la mayor celeridad a las causas en las cuales las víctimas sean el conjunto de personas a quienes hemos denominado las víctimas vulnerables o quienes requieren especial atención y protección por parte del Estado. Ahora bien,
Ante la hipótesis negativa de la responsabilidad penal, como bien señalábamos, pueden darse dos supuestos. En la etapa preliminar, el rechazo, y en la etapa preparatoria, el sobreseimiento. ¿Cuál es la trascendencia y las modificaciones que importa la ley 1173 respecto a estos dos institutos? Inmediatamente dictada, ya sea la resolución de rechazo o la resolución de sobreseimiento, la misma debe ser puesta en conocimiento tanto de la autoridad jurisdiccional en el plazo de 24 horas, como también debe ser puesta a conocimiento de la víctima o querellante, para que ejerciendo su derecho a la impugnación, ejerciendo su derecho a la revisión de la doble instancia, claro que veremos más adelante que la doble instancia no se da de una forma lineal o de una forma conceptual, tal como refiere la doctrina dentro del derecho procesal orgánico, es más que una apelación o una impugnación, haciendo referencia y énfasis en los agravios. En el caso del rechazo, los actuados investigativos que no se hubieran realizado, aquellos elementos indiciarios que no hubieran sido considerados al momento de dictar la resolución, o precisamente la errónea interpretación de la ley, entre otros agravios que pudieran sostenerse, para que el fiscal departamental, tomado conocimiento de la resolución de rechazo y la objeción, pues pueda dictar una resolución en la cual o ratifique el rechazo o revoque el mismo, ordenando que prosigan las investigaciones, esto en el plazo de 10 días. ¿Cuál es el aporte que nos hace la ley 1173? Pues que el Ministerio Público también deberá emplear la oficina gestora de procesos para proceder a las notificaciones, puesto que los plazos son absolutamente claros y contundentes. Dictada la resolución de rechazo, debe ser puesta en conocimiento de la oficina gestora de procesos en 24 horas, quien se encargará de notificar a la autoridad jurisdiccional y a las partes dentro del mismo plazo, para que en el término de 5 días puedan presentar la objeción, ya sea a la resolución de rechazo o a la resolución de sobreseimiento. Con ello, como bien ya lo hemos mencionado anteriormente, la oficina gestora de procesos, a través de las notificaciones en el buzón de la ciudadanía digital, lo que pretende es dar celeridad al proceso y también garantizar que las resoluciones que sean dictadas de forma transparente sean de inmediato puestas en conocimiento de las partes involucradas en el conflicto. Como bien sabemos, la víctima está reconocida plenamente en el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, el cual realiza una incorporación a los sujetos pasivos del delito. ¿Quién es la víctima? La persona directamente ofendida por el delito. En caso de muerte, fallecimiento o impedimento de cualquier naturaleza, pues las personas directamente relacionadas o vinculadas, como ser el cónyuge o los descendientes o ascendientes, según los grados que establece la norma, los representantes legales en caso de personas jurídicas, las fundaciones en caso de violación de derechos colectivos, y por último se incorpora a través de la ley 1173 al Estado, reconociendo además la protección especial y el tratamiento individualizado o particularizado que deben recibir las víctimas de hechos violentos o de hechos que atenten contra su integridad física, psicológica o sexual, producto de la protección que pretende precisamente la ley 1173 respecto a mujeres, a niñas, niños, adolescentes y ancianos. En cuanto a la declaración del imputado, si bien se mantiene plenamente vigentes tanto los artículos 92 al 97 del procedimiento penal, es el artículo 98 el que cambia respecto a la forma de registrar la declaración del imputado, que hasta ahora la realizábamos en un acta, haciendo constar todo lo que hubiera referido, lo que hubiera manifestado, y muchas veces esto es sujeto a dobles interpretaciones o malas interpretaciones debido a una mala, errónea transcripción, a errores gramaticales o errores ortográficos que podrían dar lugar a
dejar en entredicho lo que en realidad el imputado hubiese querido referir, por lo cual el registro de la declaración del imputado será digital. Tendrán que únicamente se suscribirá un acta sucinta, tal como señala la norma, en la cual se establezcan los datos personales y generales de ley respecto al contenido de lo que ha declarado. Únicamente quedará en el registro digital y se le brindará una copia al imputado. Es importante recalcar que el mismo artículo 98, con referencia y con relación al artículo 302 del procedimiento penal reformado por la ley 1173, establece que la declaración del imputado será un requisito para que se dicte la resolución de imputación formal, puesto que la misma debe ser acompañada ante la autoridad jurisdiccional cuando se presente no solamente la imputación, sino también la acusación, por lo cual ya no podríamos concebir un procedimiento penal en el cual se desarrolle sin la declaración del imputado. Ahora bien, uno de los más importantes cambios a nivel procesal, que tiene por finalidad generar dinamismo, eficacia, fortalecer la transparencia respecto a los actos de comunicación procesal, es la reforma respecto a las notificaciones procesales. Como bien sabemos, será la Oficina Gestora de Procesos quien se encargue de realizar esta labor de forma digital. En caso de no contar con un sistema de internet o no estar habilitada la red por determinadas circunstancias, las notificaciones se desarrollarán de forma personal, ya sea en los domicilios procesales, cuando no se requiera una notificación personal, en el domicilio real de la persona a quien se le pretende notificar. Ahora bien, precisamente las notificaciones tienen por finalidad hacer conocer a través del sistema del buzón de ciudadanía digital, a través del cual las partes involucradas, tanto abogados como litigantes, sea víctima o imputado, recibirán la información actualizada y permanente respecto a la prosecución de la causa, ello con la finalidad de evitar la burocracia que implica el desplazamiento de personal, en el cual muchas veces, o por falta de tiempo, por falta de recursos, o porque el juzgado no remitió la información oportunamente, pues es una de las causales más comunes de suspensión de las audiencias. Si bien el domicilio procesal quedará vigente para los abogados y el domicilio real por parte de los implicados, sean denunciantes o sean denunciados, quedará plenamente vigente como requisito tanto para la denuncia como la querella, se exigirá que tengan habilitado un buzón de ciudadanía digital precisamente para recibir las notificaciones. Como bien sabemos, toda resolución que se dicte en audiencia será notificada de inmediato, simplemente por la lectura de la resolución que resuelve una determinada controversia o conflicto, salvo las excepciones en las cuales se requiera una notificación personal. La norma establece que se le deberá entregar una copia del registro de la audiencia que se hubiera realizado. Sin embargo, ya no será exigible un formulario de notificaciones en el cual acrediten la firma de los partícipes. Con el solo hecho de haberse dictado la resolución y habiendo estado presentes las partes, se dan por notificadas. Ello para evitar la burocracia que implica el colectar documentos o acreditar actos que por el solo hecho de haberse dado ya demuestran la efectividad de la comunicación procesal. Ahora bien, los medios para realizar la notificación: tenemos el buzón de ciudadanía digital para recibir las notificaciones mediante el sistema informático de la Oficina Gestora de Procesos. En caso de que no se cuente con la tecnología, los sistemas o los recursos necesarios para desarrollar esta modalidad de notificaciones, pues las mismas serán desarrolladas de forma personal en los domicilios habilitados por las partes, al efecto de tener certeza respecto a los actos procesales en los cuales se requiera la notificación. El lugar de notificación pues dependerá del actuado procesal.
Las notificaciones personales, como bien señalábamos, ya no solamente es el primer acto del proceso, sino se debe notificar con la denuncia, la querella o la intervención policial preventiva cuando se pretenda obtener la declaración de la persona investigada. Pues tiene que conocer los hechos que se les indican, y de esta manera, pues sí, se respalda y se respeta de forma mucho más amplia y efectiva el derecho a la defensa. Entre ellas también tendremos a la notificación con la resolución de medidas cautelares, la notificación con la sentencia, toda resolución que ponga fin al proceso, entre otras. Los requisitos de las notificaciones básicamente se mantiene los mismos, entre los cuales están el lugar de la notificación, la fecha, el día, la hora, el funcionario que hubiera realizado. Todos estos datos a través del sistema informático serán cargados automáticamente a través de la plataforma de la Oficina Gestora de Procesos. En caso de la notificación ser realizada por parte de un funcionario notificador o un oficial de diligencias, pues se deberán cumplir las mismas formalidades que hasta el presente conocemos. En cuanto a los edictos, se establece que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía deberán habilitar dentro de sus plataformas digitales, naturalmente, un espacio en el cual los edictos puedan ser publicados gratuitamente, y de esta manera las partes no se vean perjudicadas u obstaculizadas en cuanto a los altos costos de realizar publicaciones en medios escritos. En cuanto a los órganos de investigación, si bien hasta ahora conocíamos que el ente coadyuvante de las labores investigativas especializadas o científicas era el Instituto de Investigaciones Forenses, también conocido como el IDIF, hoy en día se equipara al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, conocido como ICUP, quienes ambos tendrán las facultades de desarrollar actos investigativos de carácter especializado, de desarrollar pericias, sin la necesidad de que para cada actuación procesal tenga que jurar el perito que va a realizar el acto propio de sus conocimientos científicos, empíricos, pragmáticos. Por el contrario, se ha establecido que todos los peritos acreditados legalmente, incorporados por concurso de mérito, habrán de prestar un juramento previo a desarrollar sus actuaciones en cada una de estas instituciones, lo cual entendemos que ya se ha realizado. El juramento precisamente tiene por finalidad acreditar la idoneidad, la autenticidad, de la honestidad y la transparencia con la que ha de actuar durante el curso de sus labores. Ello evita la sobrecarga en las labores del Ministerio Público con un actuado que resultaba ser innecesariamente dilatorio, porque en cada caso se tendría que realizar un acta de juramento, que el perito tenga que asistir al Ministerio Público, cuando en realidad este hecho, la ley 1173 lo da por resuelto, lo da por saneado, precisamente con el juramento colectivo. Y por último, para terminar con este primer capítulo, debemos considerar una diferencia sustancial que existe en la reforma, que creemos que debe ser objeto de análisis. El artículo 302, respecto a la relación de los hechos en cuanto a la imputación formal, ha sido modificado, ampliado, clarificado, en el sentido de que el fiscal debe acreditar de forma clara, circunstanciada y precisa la relación de los hechos en cuanto a forma, lugar, modo de comisión del hecho que se presume delictivo. Y eso que estamos hablando de la primera resolución que se dicta en cuanto a la acreditación posible de responsabilidad penal. Sin embargo, el artículo 341 no ha sido modificado y tan solo establece dentro de los requisitos de la acusación el que se establezca una relación precisa o circunstanciada de los hechos. En un buen entender de la norma, bajo un análisis interpretativo, sistemático y global, debiéramos considerar que la acusación debe ser aún más precisa que la imputación formal.
por lo cual no solamente debe establecer la relación entre el hecho que se les indica, el nexo de causalidad en cuanto a la afectación del bien jurídico protegido, sino también claramente el grado de participación de cada uno de los imputados en caso de que fueran varios, y sin duda determinar detalladamente qué actos se le debe reprochar a cada una de las personas involucradas o al sujeto acusado, puesto que, como bien sabemos, el artículo 342 establece que la acusación formal es la base del juicio. Y si no se ha realizado una adecuación típica, racional, si no se ha establecido claramente los hechos de los cuales el acusado pueda defenderse o deba defenderse, y si no se han establecido las circunstancias por las cuales se hubiera atentado contra el bien jurídicamente protegido, lógicamente estaríamos frente a una acusación infundada, y ello podría ser inclusive sujeto de un incidente de actividad procesal defectuosa de tipo sobreviniente respecto a la determinación que se considerará la base del juicio.